Hola, muy buenas a todos. En este vídeo os quería hablar acerca de uno de los trucos de manipulación social más extendidos a lo largo del planeta, em, y sin embargo es un truco en el que mucha gente cree que no cae, ¿no? Que está al margen de él porque es muy fácil de comprender cómo funciona, pero sin embargo explica el 90% de todo lo que sucede en la sociedad a nivel mundial hoy en día. Y estoy hablando de la polarización social, ¿no? El clásico divide et impera, ¿no? Cómo nos dividen en grupos enfrentados entre sí, en bandos ideológicos o en posturas que parecen irreconciliables, ¿no? Entre ellas. Em, Esto, incluso la persona más escéptica y que más ejerce el juicio crítico sobre todas las cosas, em, es, incluso esa persona es difícil que no caiga en algún momento en esto, ya que cuando vemos a una persona que piensa parecido a nosotros, o una ideología que cuadra mucho con nuestra forma de pensar, es fácil agarrarnos a eso y de alguna manera ceder nuestra propia forma de pensar, asimilar como una esponja todo lo que procede de esa ideología o de esa persona, ¿no? De ese pensador o de ese autor. Em, entonces, este truco de la polarización tiene la característica de que muchas veces es inconsciente, ya que se caracteriza porque te anula como individuo, anula tu sentido de la lógica y tu manera de pensar como un individuo, como un ser humano independiente y autónomo, ¿no? Em, Desde luego, los que están manejando esta sociedad son conscientes de que esto funciona muy bien y lo utilizan constantemente y de manera omnipresente en multitud de asuntos. A veces de una manera más evidente, como en algunos movimientos sociales y demás, y otras de manera más sutil, ¿no? Entonces, vamos a analizar algunos ejemplos que están bastante claros donde esto se utiliza y cuáles son las consecuencias perniciosas que tiene, ¿no? Por ejemplo, hace poco fue el 8 de marzo, ¿no? El día que llaman de las mujeres o del feminismo y demás. Bien, eh, el movimiento feminista actual em, puede tener elementos que sean reales, que sean razonables, pero la falta de juicio crítico de las masas que pertenecen a ese movimiento o que son afines a él, hace que junto a esas cosas que puedan ser razonables, asuman como verdad o defiendan cosas que son totalmente contrarias a lo que ellos mismos creen estar defendiendo, ¿vale? Por ejemplo, lo más llamativo que me parece es el caso de que el movimiento feminista defienda el Islam, defienda el velo el velo islámico y defienda una religión que ataca tanto y tan radicalmente la libertad de las mujeres. Em, de esta manera están, por falta de juicio crítico y por seguir un movimiento sin cuestionamiento alguno, están asumiendo intereses de esta gente que controla la sociedad, creyendo estar defendiendo la libertad de las mujeres. Entonces yo animo a todas las personas, y si alguien feminista ve esto, le animo a que sea capaz de escuchar
sin juzgar a pensadores o a periodistas, ¿no? Que piensan diferente. Por ejemplo, que puedan ver un vídeo de Jordan Peterson, por ejemplo, o de otra persona que se oponga al movimiento feminista, ¿no? Eh, sin que por ello tenga que aceptar, escucharlo no quiere decir aceptar todo lo que diga, ni darle validez, pero puede haber algunos elementos que sean también razonables. Em, y estos periodistas que van a las manifestaciones a hacer preguntas, que son conocidos porque son contrarios a la izquierda en general o al feminismo, eh, también deberían de permitirles hacer preguntas. Eh, Asimismo, a todos aquellos que están, por así decirlo, en el bando opuesto, eh, y que ven las absurdeces y la manipulación que hay en el movimiento feminista, eh, también les animo a mm, mm, preguntarse qué puede haber razonable dentro de ese movimiento, porque quizás haya algo que es cierto y que pueda ser aprovechable. Desde luego, para mí es mucho más valioso una mujer feminista que se opone a la imposición del Islam en España o en cualquier lugar de Europa, bueno, y también fuera, por supuesto, ¿no? Que es capaz de ver los daños que causa a las mujeres el Islam y que es capaz de denunciarlo, o a una mujer que prospera y que llega alto, que llega alto en cualquier campo, ya que hoy en día es perfectamente posible, ¿no? Eh, Valoro antes a esa mujer que a otra que simplemente protesta contra un supuesto patriarcado y que culpa a todos los hombres de ser machistas o de ser criminales, cosas que no tienen ningún sentido. Todos sabemos en la sociedad que hay abusos o que hay casos de violencia, tanto de hombres a mujeres como de mujeres hacia hombres. Por tanto, ese tipo de mujer que denuncia el Islam o que llega alto representa mucho mejor el feminismo que mm, gran parte de lo que conforma el movimiento feminista actual. Eso desde luego. Bien, pasa lo mismo, por ejemplo, cuando se utiliza la palabra negacionismo, ¿no? Los negacionistas. Es una manera de polarizar, de generar bandos enemigos, ¿no? Y de nuevo, encontramos que en los dos bandos se anula por completo el juicio crítico, ¿no? Se anula la inteligencia. Por ejemplo, cuando fue la pandemia del COVID, em, los más media, la prensa, la televisión, etcétera, no paraban de tildar de negacionistas a todos aquellos que hacían críticas a todo lo que estaba pasando, a las medidas que se estaban aplicando, a la limitación de derechos humanos, al pasaporte COVID, al tema de la vacunación excesiva, ¿no? La vacunación de los niños, por ejemplo, que era totalmente innecesaria, como ya se ha demostrado. Bien, eh, entonces, eso impedía a gran parte de las personas que creían en la televisión, en los más media y en los gobiernos, ¿no? Ser capaces de cuestionar aquello que estaba sucediendo. Em, por otro lado, en el bando de los alternativos, ¿no? O de los supuestos negacionistas, también se difundía una gran cantidad de tonterías, de desinformaciones, que al final estaban hechas para tapar las críticas verdaderas, las críticas razonables, ¿no? Al final, eso también era un truco de la sociedad para, digamos,
censurar las críticas reales. O sea, si hay personas que hacen críticas razonables y hay otras que dicen que por ejemplo, que en las vacunas hay robots microscópicos y cosas similares que no tienen fundamento, ¿no? Entonces, bueno, desde mi punto de vista, todo se ha dicho, eh, entonces eso es lo que va a predominar, ¿vale? Y los que están en lo alternativo van a pasar a defender absurdeces en vez de centrarse en datos, porque los propios datos sanitarios y los propios datos de la cantidad de muertes y de contagios y demás eran suficientes, los datos oficiales, para defender puntos de vista críticos con lo que estaba pasando. Esto es lo que pasa, que tanto por un bando como por el otro bando se anula la inteligencia. Y así la sociedad, las farmacéuticas, los gobiernos y demás pueden hacer libremente sus beneficios y sus objetivos. Otro caso es el tema del cambio climático, ¿no? Otra vez se habla de negacionistas, del cambio climático y tal, ¿vale? Esto impide mm, que aquellos que creen férreamente en todo lo que se dice acerca de, eh, bueno, del calentamiento global, de que está detrás de todos los problemas y demás, todos los que creen eso serán incapaces de ponerlo en cuestionamiento y de analizar por sí mismos la información, ¿vale? Porque como hay miles de científicos que defienden eso, pues ya está, no hace falta preguntarse nada más, lo cual es totalmente anticientífico. Y por otro lado, en el bando de los supuestos negacionistas, hay tanto científicos que argumentan con muy buena base y con datos de verdad, eh, como para poder criticar aspectos de la teoría oficial acerca del calentamiento global, ¿no? Pero también hay gente que dice que la Tierra es plana y tonterías semejantes, y claro, ya esos que en quién creéis, a quién creéis que van a sacar los más media como ejemplo de negacionistas, ¿no? Pues a alguien que diga que la Tierra es plana, y así parece que todo el mundo piensa eso, que todo el mundo piensa así, y así no se puede hacer ningún tipo de crítica. ¿Os dais cuenta? Ambos bandos son perniciosos, y lo que hay que hacer es no identificarse ni con uno ni con otro, y pensar por uno mismo. Bueno, sobra decir que pasa lo mismo con el tema de las derechas y las izquierdas, ¿no? A mí, por ejemplo, uno de los últimos casos que más tristes y dañosos me han parecido es cómo se ha utilizado esto de la polarización de derechas e izquierdas con el tema de la Riada de Valencia, ¿no? De la Dana. Los actos criminales que han cometido de detener a las fuerzas militares y que les han impedido eh, buscar vamos, gente atrapada, han impedido que actúen para salvar vidas. Han abierto presas sin avisar previamente y sin avisar a la gente de que se suba a zonas altas para salvarse. Pues todo esto, que es una crítica no solo razonable, sino además evidentísima, ¿vale? Que es un crimen que han cometido, ha quedado tapado por una chorrada de si tiene razón el PP o el PSOE. ¿Os dais cuenta de cómo juegan con nosotros? Y la gente o se identificaba con un bando, el de las derechas que criticaba al PSOE, o se identificaba con las izquierdas que criticaban al PP. Así de absurdo ha sido todo esto. ¿Dónde queda la razón? ¿Dónde queda la neutralidad y el punto de vista objetivo sobre todo esto? ¿Y dónde queda la justicia? Pues queda hundida y sepultada por esta polarización. En fin, pasa lo mismo con las guerras. Esto se lleva usando con las guerras
desde hace milenios, ¿no? Que si protestantes contra católicos, que si unos contra los otros. Em, Bien, hoy en día está pasando con Europa armándose para pelear contra Ucrania, perdón, contra Rusia y demás, ¿no? Y ya haremos un vídeo al respecto, pero Europa está en declive y está yéndose, está hundiéndose directamente con todo este asunto de la polarización entre Ucrania, Rusia y demás, ¿no? Al final, para todos estos parásitos, que son los que preparan las guerras, invierten y ganan beneficios con la muerte de la gente, ¿no? De la población, solo somos números. Y los gobernantes, para ellos, solo somos carne de cañón. Y ya está. Y hasta que no entendamos esto, no vamos a dejar de caer en lo mismo una y otra vez. Bien, em, otra técnica muy parecida que se utiliza, muy relacionada, es el tema de los falsos referentes, ¿no? Por ejemplo, em, eh, tengo aquí una noticia que os la voy a leer porque es aberrante. Bueno, os voy a leer el titular, ¿no? Esto es absolutamente aberrante. Y bueno, el truco consiste en asociar unas ideas o unas formas de actuar a una persona que está catalogada o bien como una buena persona o bien como una mala persona, ¿no? Por ejemplo, Elon Musk está, todos los más media y demás lo consideran un mal referente, ¿no? Y así lo presentan. Entonces, cuando asocian ciertas conductas o actos a Elon Musk que son positivos en realidad, al asociarlos ya parece que como lo hace Elon Musk, pues eso no hay que hacerlo, ¿no? Porque es lo que hace él. Y ya está. Así de absurdo es todo esto, ¿no? Ya hablaremos más adelante del efecto pavloviano, que es otro truco de manipulación muy importante. Em, si lo hace, por ejemplo, Donald Trump, ya está mal, ¿no? Para una parte de la población. Y, y como lo hace Donald Trump, pues esa población que está en contra de Donald Trump ya no es capaz de juzgar por sí misma o de pensar que ese acto no es exclusivo de Donald Trump, ¿no? Ni de Elon Musk ni de ningún otro referente. En fin, lo que consiguen de esta manera es que ciertas personas que los más media consiguen que las masas se conviertan en referentes, ya sea de lo malo o de lo bueno, supuestamente, consiguen así demonizar o elogiar cosas asociándolas a una persona. Y así esas personas se convierten en referentes y absorben esas ideas, ¿no? Cuando esas ideas no son su patrimonio. Em, por ejemplo, este artículo dice, es de El Mundo, ¿no? Dice, Elon Musk, padre de al menos 13 hijos, se ha convertido en el gran altavoz de un movimiento que promulga procrear a destajo para salvar el mundo antes de que sea tarde. Tiene unas connotaciones peligrosas que nos llevan a políticas eugenésicas. Y dice, el reverso oscuro del pronatalismo que quiere salvar la humanidad. Abogan por una mayor natalidad, pero de hijos como los suyos, niños blancos y rubios. ¿Vale? ¿Os dais cuenta de la xenofobia tan asquerosa y repugnante de este artículo? En este caso contra la raza blanca, ¿vale? Porque imaginaros si esto se hiciera a la inversa, si se hablase así de procrear hijos subsaharianos, ¿no? Imaginaros lo que se armaría a nivel mundial por este artículo. Pero como es una crítica a la raza blanca europea o descendientes de europeos, pues nada, todo se permite, ¿no?
Entonces, ¿qué pretenden? Convertir a Elon Musk en el propietario de la idea de tener hijos, en concreto hijos europeos, ¿vale? En un continente que es tan pequeño como Europa frente al resto, que es un porcentaje bajísimo de la población mundial y que está en números rojos de natalidad, ¿vale? Esa idea que es buena, pues nada, como es buena, vamos a asociarla a un referente negativo y así masas que no piensan, pues lo van a ver como algo negativo. Mm, Así de absurdo es. Bueno, solo es un ejemplo, ¿vale? Pero esto se utiliza constantemente. Ya lo iremos viendo más adelante. Bien, ahora quería adentrarme en las causas de por qué la polarización social funciona tanto y tan bien y a escala tan masiva, ¿no? Bien, la razón es el uso de las emociones humanas, ¿vale? Para anular la lógica hay que recurrir a emociones humanas muy profundas, ¿vale? Una de ellas es la estrategia de la presión de grupo, ¿vale? Mucha gente cree que es mejor unirse a un movimiento o a una corriente determinada y hacer piña y hacer masa, dejando a un lado la crítica, ¿vale? O sea, asumiendo en bloque todo ese movimiento, todo lo que diga, y asimilando y defendiendo todo lo que promulguen sus portavoces, ¿no? Y, y de ese modo piensan que es mejor unirse antes que ser crítico, ¿vale? Piensan que es más eficaz no criticar el movimiento y unirse a él, porque así se conseguirán más fácilmente sus objetivos. Pero ¿qué es lo que está realmente detrás de esto? Lo que está detrás es el miedo, ¿vale? Un miedo exacerbado a un enemigo y el odio al bando opuesto. Disculpad, lo que decía es que lo que está detrás de este fenómeno es un miedo exacerbado, ¿vale? Así como un odio al bando opuesto, ¿vale? Se introduce en las masas la idea de una amenaza por parte del bando opuesto, ¿no? Por ejemplo, pues el movimiento feminista tiene un miedo profundo motivado porque sí que hay situaciones de abuso que se producen en la sociedad, ¿vale? Y crímenes horrorosos, pero que ellas extienden al conjunto de la sociedad y al conjunto de los hombres, ¿no? Por ejemplo. Entonces se les introduce un miedo en el cuerpo que va mucho más allá de lo razonable y eso es lo que anula su juicio crítico en muchos casos. Em, Siempre pasa lo mismo, en todos los casos que hay polarización y que las masas se dejan llevar por eso, hay miedo y odio. Em, la creencia del bien contra el mal, ¿no? De yo estoy en la parte buena y los otros en la parte mala, ¿no? Bueno, todo esto a lo largo de la historia ha generado matanzas, masacres, de todo. Y otro fenómeno muy interesante que está detrás de todo esto es, podríamos llamarlo el ego de las personas, ya que muchas personas quieren adoptar una máscara de que son, por ejemplo, bueno, se pueden unir al feminismo, a la izquierda, a este tipo de movimientos para adquirir la máscara de que son buenos, ¿no? Y claro, si tienen que defender su papel, ¿no? O su apariencia como personas buenas, pues lo hacen adhiriéndose a estos movimientos. Esto ocurre mucho también. Em, Bien, me gustaría hablar también de otra causa
muy importante, que es la sobresaturación informativa a la que hoy estamos expuestos todos, ¿no? Em, esta sobreinformación, sobreestimulación, estamos continuamente viendo, saltando, ¿no? Muy rápidamente, incluso en cuestión de centésimas de segundo, podemos ver diferentes noticias, anuncios de propaganda por todas partes, estamos en las redes estas antisociales y todo el rato viendo informaciones completamente diferentes de una cosa, de la otra, sin parar permanentemente, ¿no? El TikTok, el Instagram, el X o la que sea, ¿no? En la sociedad actual hay mucho ruido, mucho ajetreo, hay estímulos constantemente sensoriales, mucha gente pasando alrededor a la que ni siquiera conocemos. eh, la gente va con mucha prisa, con mucho estrés. El estrés también impide mucho utilizar la mente. Hoy en día estamos muy sometidos a estrés, ansiedad, por muchos motivos, ¿no? Trabajo, eh, en fin, situaciones personales. La sociedad en sí misma genera estrés, ¿no? Bien, esto lo que consigue es que lo que debería de ser obvio, o evidente, ¿no? Eh, quede difuminado, ya que un asunto que es muy importante queda como en medio de una nube inmensa de microasuntos, ¿no? Por así decirlo, queda como en un mar de temas diferentes entre sí, y de esta manera parece perder su relevancia, ¿no? Asuntos que en realidad nos afectan mucho y son muy importantes, quedan diluidos. Y esto me recuerda a lo que comentábamos en el vídeo anterior del arte abstracto, ¿no? De cómo hoy en día lo que se trata de vender como arte, en realidad es eh, mm, algo que está totalmente difuminado, que no tiene, no hay ya talento ni belleza en ello, ¿no? Y quizá eso sea un reflejo de lo que está pasando con nuestra mente y por qué la gente valora tanto ese arte, esas obras de arte, ¿no? Que se exponen en algunos sitios. Bien. Y por supuesto, otro truco muy importante que debemos entender es el sesgo de confirmación, ¿vale? El sesgo de confirmación es cuando una persona solamente busca información o lee autores que corroboren su propia manera de pensar, ¿vale? De esta manera, una verdad que es parcial o unos conocimientos que son reales pasan a estar inmersos en una ideología que solo ve las cosas con un mismo prisma, ¿no? Y tiende a distorsionar todo lo que contradiga su propia versión de las cosas. Es típico que mucha gente que tiene pensamiento de izquierdas solo vaya a buscar autores y gente que piense como ellos, ¿no? Y por supuesto al revés, gente que es de derechas o que se considera así, que tiene otra forma de ver las cosas, solo busque a gente conservadora, de derechas, etcétera. Las feministas lo hacen, los liberales, ¿no? Cualquier tipo de ideología, de religión, de lo que se os ocurra, al final cae en el sesgo de confirmación. Incluso la persona más crítica eh, cae también en el sesgo de confirmación, porque al final todos hemos desarrollado una manera de pensar compleja y al final tendemos sin quererlo, aunque en cierto modo es normal, ¿no? Querer buscar lo afín a nosotros, es natural, pero a veces caemos en este sesgo de confirmación. Internet lo utiliza mucho, nos ofrece lo que sabe que nosotros, lo que a nosotros nos interesa y nos ofrece las noticias que corroboran nuestra forma de pensar. Y ahí lo que están consiguiendo es polarizar. Eh, es un truco que hacen las redes sociales, las empresas tecnológicas, para polarizarnos, ofrecernos justo
lo que nosotros buscamos, lo que nosotros pensamos, en vez de ofrecernos algo que pueda eh, hacernos pensar en otro tipo de situaciones. Y bueno, os animo a que compartáis este artículo con todos vuestros familiares, vuestros amigos y demás, porque mm, debemos, debemos ser un antídoto contra esta polarización social. Incluso de lo que más convencidos estemos, debemos ponerlo a prueba y debemos ser capaces de confrontarlo de manera positiva contra otra versión y otra visión de las cosas. Y ser capaces de analizar los elementos, cada uno de los elementos de una persona, de una ideología o de una corriente por separado. Y ser, aunque todos tenemos cierta subjetividad, pero ser capaces de cribar de manera de contrastar todo, ¿no? Como hacen los científicos en cierta manera, de ser capaces de contrastar con los hechos todo lo que analicemos y pensemos, ¿no? Y bueno, nada, contarme si os ha parecido interesante en los comentarios y nada, nos vemos en un próximo vídeo. Nada, saludos.